Gente, la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Que el Dios del cielo les bendiga, les guarde y que este domingo 20 de octubre del 2024 sea un domingo lleno de la gracia y de la presencia de nuestro Dios. Recuerde que hoy es domingo, así que hoy es día de ir al templo para estar en comunidad con nuestra gente, tener un momento de unidad con nuestros hermanos y nuestras hermanas, apreciarnos y querernos, ¿no? Y para recibir palabra de nuestro Dios. Yo sé que ya nuestros pastores y pastoras se han preparado para compartir esa palabra tan necesaria y tan urgente en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, no se quede en su casa, no se quede, no hay razón para que usted se quede en su casa, vaya a buscar el rostro de Dios en comunidad. En comunidad se percibe mejor el rostro de nuestro Dios. Así que la gracia de nuestro Dios les acompañe y les llene de toda rica y abundante bendición en esta mañana. Alma se va acercando y nos va compartiendo su saludo y también nos va compartiendo una palabra de oración. Alma querida, échate para acá, ¿cómo estás hoy? Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este domingo que muchos de nosotros sacamos para ir al templo a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por Gracias, un nuevo buen Dios. día, gracias por el descanso, gracias por la vida que tú nos das y gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos regalas y a veces no nos damos cuenta, pero sabemos, Señor, que son regalos bienvenidos de parte tuya, Señor. Bendice a los que nos escuchan, a los que nos escuchan en algún momento, para que tu poder y tu gloria se dejen sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alma. Les voy a pedir que oren por mi mami, porque anoche se cayó y se rompió el fémur, así que está en emergencia con mi hermano mayor. Así que les pedimos que ore por ella para que, ¿verdad?, este proceso de esta ruptura del fémur pues sea lo más llevadero para ella. Así que usted me va a ayudar a orar por mi mamá, que está en sala de emergencia. Ayer, el tema de hoy, cuando dejamos de oír la voz de Jesús. Cuando dejamos oír la voz de Jesús. Lo vamos a enmarcar en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 2 al 4 y 10 al 11. 18, 2 al 4, 10 al 11. Vamos a leer Juan 18. Dice Juan, Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que le acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con la antorcha encendida, linterna y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. Y el verso 10 y 11 dicen: Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malcom, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Y ese es el texto de esta mañana, un texto un poco complicado, ¿no?, para nosotros en el día de hoy. Ayer yo les compartía, me parece que también una difícil reflexión, cuando uno no se deja llenar de Dios. Esa era la reflexión de ayer. Y afirmé que nos llenamos de calma y de una paz profunda que el mundo no entiende cuando nosotros nos dejamos llenar por Dios. Ese fue el tema de ayer. Y que esta calma choca con las lógicas de este mundo. Por ahí apuntábamos algunos pensamientos en torno a dejarnos llenar por Dios. Hoy les invito a que continuemos con esa reflexión sobre cuando dejamos de escuchar la voz de Jesús, que no pretende ser menos difícil que la de ayer, cuando dejamos de escuchar la voz de Jesús.
creo que no nos es difícil identificarnos con la ira de Pedro. Yo creo que la ira de Pedro es entendible ante la injusticia que Pedro estaba viendo que se estaba generando sobre el arresto de Jesús. Por lo menos alguien lo defendió, dicen por ahí, ¿no? Así que yo puedo entender la reacción de Pedro ante esa injusticia que se hacía contra su amigo Jesús. En medio de su furia, de la furia de Pedro, responde con violencia. Y yo quiero aquí hacer el primer punto, porque esto sucede cuando, con mucha regularidad, cuando dejamos de oír la voz de Jesús, cuando dejamos de oír la voz de Dios en nuestra vida. Cuando eso sucede, nosotros protagonizamos eventos de violencia. Y fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro dejó de escuchar la voz de Jesús y asume una posición de coraje, de ira, que desemboca en violencia. Desenvaina la espada y corta la oreja. Imaginemos la escena de sangre. Imaginemos los gritos del hombre. Imaginemos todo el caos que se formó en aquel lugar. Y claro, Pedro puede tener un argumento. Pedro dice, lo hice por Jesús. Pero al mismo tiempo estaba dejando de escuchar la voz de Jesús. Y lo que él hace es reprendido, ¿verdad? No aprobado por Jesús. Aunque él lo hacía por Jesús, no estaba escuchando la voz de Jesús. Pedro pensaba que estaba demostrando amor hacia Jesús al defenderlo de esa manera. Pero mientras lo hacía, estaba violando la naturaleza misma del amor por el cual Jesús vino y vivió, y del amor del cual Jesús predicó constantemente, y Pedro fue recipiente de ese inmenso amor de Jesús y de la prédica de Jesús. Pedro sabía, y bien que sabía, sobre el amor al prójimo, sobre querer al prójimo. Lo había escuchado en cientos de ocasiones, pero Pedro no estaba escuchando la voz de Jesús. Gente, cuando no le prestamos atención a lo que Jesús está tratando de decirnos, a lo que Jesús está tratando de compartirnos y de hablar a lo más profundo de nuestro ser, es inevitable que las consecuencias sean la ruptura, el celo, la ira y la oscuridad. Eso sucede cuando nosotros nos cerramos los oídos a la voz de Jesús, a lo que Él quiere decir a nuestras vidas. De la misma manera que cuando no nos dejamos llenar por Dios, sucede cuando no oímos la voz de Jesús. El otro día leía la biografía de Henry Nouwen y les pido que la lean, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dice este hombre, porque hablaba de su pastorado allá en Ontario, de cómo cambió su vida cuando asumió el púlpito. Y me pareció muy interesante. Y escribió un librito que se llama En el nombre de Jesús, que se lo recomiendo, léalo, En el nombre de Jesús, de Henry Nouwen. Aquí él presenta la lucha que todos nosotros tenemos cuando tratamos de amar a Jesús o a Dios, y amar a los demás y escuchar la voz de Jesús. Y él plantea esa lucha entre lo que nosotros intentamos experimentar el amor de Dios y cómo también escuchar la voz de Jesús. Nouwen habla de dos voces interiores, Él habla de la voz que a él lo impulsaba constantemente a triunfar y a obtener logros. Y Nouwen decía que él le hizo caso a esa voz por mucho tiempo. La voz que él le decía
que obtuviera triunfos, que trabajara, que triunfara, y que obtuviera logros, que obtuviera logros. Esa voz, dice Nowen, le estaba diciendo y afirmaba estar haciendo cosas, muchas cosas, por mucho tiempo, para alcanzar eso que quería. Y él siguió esa voz, lo dice en el libro. Y lo llevó a ser profesor en las universidades más prestigiosas del mundo, ¿verdad? En Notre Dame, en Harvard, en Yale. Dice que alcanzó esas cátedras. Y que esa voz le empujaba a escribir por lo menos un libro al año. Pero descubrió, dice Nowen, y aquí la parte más importante, hacerle caso a la otra voz. Porque esta primera voz lo amenazaba, lo asfixiaba, y su vida espiritual era muy pobre, por no decir ninguna. Decía él que no oraba y que vivía aislado de los demás, porque la primera voz le decía que tenía que seguir hacia adelante en los logros. Llegó un momento cuando decidió no escuchar más esa voz y escuchar la segunda voz. Y esa voz interior era la voz de Dios, era la voz de Jesús. Y él decidió hacerle caso a la voz de Jesús. Esta voz le tranquilizaba, haciéndole ver que era amado de una manera incondicional por Dios. Y que él empezó a disfrutar de escuchar esa segunda voz. No tenía que demostrar nada a nadie. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas de nuestras reflexiones. Esta voz le decía que la meta del ministerio era reconocer precisamente la voz del Señor, poder encontrar su rostro y su toque. Y a mí me parece tres acciones que desde que comenzamos este tiempo de reflexión yo he repetido en muchas ocasiones. Es poder escuchar la voz del Señor. Constantemente lo estoy diciendo, tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios y experimentar su toque. Nowen reconoce estos tres elementos como esenciales en el ministerio que él ejercía. Y uno, o en todas las demás personas también se tiene que dar, con las cuales nosotros nos encontramos, tenemos que afirmar estos tres elementos, ¿no? Es reconocer la voz del Señor entre tantas voces, poder reconocer su rostro y poder experimentar su toque. Afirma Nowen solo que en los últimos 10 años de su vida él había escuchado realmente con seguridad la voz de Jesús. Cuando decidió no escuchar más las otras voces y enfatizar para escuchar la voz de Jesús. Dice que esto le ocurrió cuando renunció a Harvard para aceptar un llamado pastoral en la comunidad de la Arrange, allá en Ontario, que es una comunidad de discapacitados allá en Toronto. Y que cuando él aceptó ese llamado, desde ese momento que comenzó a pastorear a estas personas, pudo escuchar con mayor claridad la voz de Jesús. Gente, oiga, las múltiples exigencias y las presiones constantes de nuestra vida nos puede ser difícil posiblemente prestarle atención a la voz de Jesús. La lucha que llevamos mucha gente hoy, ese frenesí de locura en la que vive mucha gente hoy, sin duda alguna dificulta que le podamos prestar atención a la voz de Jesús. Y nos confundimos y tratamos de alcanzar y de alcanzar y de alcanzar y de alcanzar. Y como dice Nowen, cuando alcanzamos, el vacío se hace más grande.
Cuando seguimos hacia adelante se hace más grande el vacío. Pero no es hasta que nos encontramos con Jesús, cuando escuchamos su voz, cuando empezamos a experimentar la paz que no entiende el mundo, apunta Owen, que empezó a escuchar con claridad la voz de Jesús. Cuando nosotros podemos ponerle atención a la voz de Jesús, suceden cosas extraordinarias en medio de nuestra vida y empieza el Señor a hablar de forma más clara y todo va tomando sentido en nuestra vida. Por eso, cuando no le hacemos caso a la voz de Jesús, cuando no la podemos escuchar, tomamos el camino de Pedro y sacamos nuestra espada en el momento en que la gente parece estar amenazando lo que queremos. Y sacamos nuestra espada y mochamos no solamente orejas, mochamos cabezas, ¿no? Cortamos cabezas de personas. Gente, Jesús nos ofrece otro modelo, sin duda alguna, y es el modelo de escuchar su voz, escuchar su amor, experimentar su humildad y nosotros provocar una entrega total a nuestro Dios. A mí me cautivó mucho la lectura de este libro cuando Owen dice que mientras no había tomado esa decisión no había escuchado la voz de Jesús, que comenzó a escuchar la voz de Jesús cuando decidió asumir un ministerio que nadie quería, que posiblemente era insignificante para muchas personas. Pero desde el momento en que asumió ese trabajo pastoral, dice que Jesús comenzó a hablarle de forma nítida a su vida. Y dice que experimentó un inmenso amor de Dios que se tradujo en servicio a esta comunidad. Lo otro es continuar en la voz de Pedro, que hace daño, que destruye gente, porque no escuchó la voz de Jesús, porque no puso atención a la voz de Jesús. Y Jesús le había dicho muchas veces a Pedro que hay que amar al prójimo como a uno mismo, no importa qué prójimo sea. Entonces, ahí nosotros en esta mañana les planteo este reto que tenemos. Usted lo tengo yo y lo tienen ustedes. ¿Qué voz es la que vamos a seguir escuchando? Porque una nos lleva a la desesperación, uno nos lleva a la angustia, al vacío. Pero la voz de Jesús nos lleva al amor, a la gracia, nos lleva a la felicidad y al gozo. La lectura de este libro me edificó, sin duda alguna. Escuchar y poner atención a la voz de Jesús. Permita Dios, bendito Dios, que nosotros también podamos ponerle atención, no tanto a las voces del mundo, sino a la voz de nuestro Señor. Les invito a orar. Señor Jesús, perdona nuestra impaciencia y por no estar escuchando tu voz. Es muy frecuente que no reconozcamos tu voz. Ayúdame a poner atención a tu voz. Amén. Urge con urgencia poder tener la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Así como urge llenarnos de Jesús, este tiempo urge que nos llenemos y escuchemos su presencia. Especialmente pastores y pastoras, líderes de iglesia, laicos que ayudan en la iglesia. Cuando podemos escuchar la voz de Jesús, lo que decimos tiene mucha fuerza, tiene mucho poder y sana.
Así que insisto en esta mañana con mucho temor y temblor. Y les invito a que escuchemos la voz de Jesús. Y no lo confundamos. ¿Ok? Bueno, nada. Ahí dejo la meditación de esta mañana. Y pido al Dios del cielo que les bendiga y les guarde rica y abundantemente.